Hola traders, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a mostrar una operación que hice con las opciones call de Galicia. Bien, una operación que mostré por Instagram que me dio más de un 100% en el resultado. Y les voy a mostrar cuáles fueron el análisis técnico que hice, las condiciones que vi para llevar a cabo esta operación. Vamos al gráfico. Previamente les hago algunas aclaraciones. Lo que es operar con opciones hay que comprenderlas bien. No hay que operar este tipo de instrumentos sin conocer cuál es su funcionamiento, su forma que tiene. ¿Bien? Porque al ser un derivado, bueno, tiene algunas particularidades como un vencimiento, tiene valor tiempo, tiene varias cuestiones a tener en cuenta, tiene un apalancamiento. Entonces son varias las cuestiones a conocer de este tipo de instrumentos y no deben operarlos si no conocen en profundidad el funcionamiento que tienen, porque además son de muy alto riesgo, es de mucho más riesgo que la compra de una acción, por ejemplo, porque la acción la podría comprar y la podría tener muchísimos años, excepto que la empresa quiebre, pero la opción no, tiene otras cuestiones. Entonces, este tipo de operación las tienen que hacer si conocen muy bien del instrumento y si saben qué tipo de plan y de estrategia están llevando a cabo. Yo les voy a mostrar cómo hice esta operación que tuvo un excelente resultado. Bien, en primer lugar yo hice la compra el 6 de julio del 2020 y cerré el 28 de julio. O sea, fue una operación de más de 20 días que yo tuve la operación abierta. Bien. La cuestión acá fue, lo que yo venía viendo era que tuvimos un impulso alcista acá desde fines de mayo, digamos, hasta los primeros días de junio. Y luego de ahí tuvo una corrección. Una corrección que hace este piso acá, recupera un poquito y vuelve a bajar. Bien, entre medio de todo este movimiento también, y que me lleva un poco a decidir respecto de esto todavía, un análisis generalizado que muchos interpretaron como una posibilidad de un hombro, cabeza, hombro en el índice Merval. La cuestión es que cuando todos ven una figura de ese tipo, normalmente no se cumple. Bien, cuando todo el mercado está como de un lado, es como que es difícil que se cumpla en la práctica. De cualquier manera, tampoco yo veía las condiciones técnicas para que se cumpliera específicamente el hombro, cabeza, hombro. Entonces, ahí ya tenía un primer punto de vista, digamos, desde el punto de vista del sentido común, en el que todos veían algo y que no era correcto, porque si no es como que se va haciendo una bola en lo que alguien ve y se lo va pasando a los demás. Bien, entonces por más de que no exista la figura técnica, todos repetían, bueno, no todos, pero una gran parte repetían de esta figura. Bien, entonces lo siguiente que noté es que hay una divergencia en el indicador, en este indicador de acá abajo, donde yo tengo acá una zona que hace dos mínimos, digamos, o sea, llega al mínimo de este valor, vuelve a tocar acá, pero el indicador tiene una diferencia importante, porque acá ya no vuelve a llegar hasta esta zona como estuvo más abajo. A ver, lo voy a correr un poco así se ve más claro. Acá tenemos una divergencia y acá, porque acá tenemos, en estas franjas se movió y acá no. Acá tendría que haber llegado hasta acá el indicador, digamos, y no lo hizo. Entonces ahí yo tenía, en primer lugar, una divergencia alcista en este gráfico de una hora en pesos. Bien, la cuestión es que el 6 de julio abre con un tremendo gap, subiendo un 12%, lo cual hacía generar un poco de dudas respecto a tomar la posición, pero lo que me lleva a tomar la posición es que se produce un quiebre de esta zona de resistencia que teníamos acá y la vuelve a testear. Bien, y vuelve a salir. Entonces ahí teníamos una confirmación básicamente de esta ruptura de resistencia. Yo tomé el trade el 6 de julio. La confirmación de este pullback, digamos, fue el 7 de julio, pero yo había tomado la operación en estas velas de acá. Y la idea era poner un stop por debajo de este mínimo en 100, digamos, número redondo,
por debajo de 100 como para darle un poquito de margen. Entonces ese era mi stop. En cuanto a la zona de tomas de ganancia, yo lo que planteaba era, conociendo que tuvimos este movimiento que mencioné hace un rato, y si lo marco acá contra este mínimo, tenía una zona de resistencia interesante que es la de 128, 130 pesos más o menos, 134 que era el último máximo que había alcanzado, ese era, y este valor de acá, bien. Y luego tenía la zona de 144 pesos, que era como replicar el 100% de este movimiento partiendo desde acá. Se podría también partir desde el mínimo de por acá, no va a cambiar tanto, 144. Entonces, en esta zona tenía el 100% del movimiento, y lo cual podría haber sido potencialmente un objetivo interesante. Yo lo que normalmente hago en esta situación es tratar de ajustar el stop. Entonces, yo hice la entrada acá y tenía el primer stop por debajo de la zona de 100. Podría eventualmente, a ver, si hubiese sido mucho más arriesgado, poner un stop más bajo. Yo lo planteé acá el stop, digamos. Luego la acción empieza a subir, por ende la opción también, y hace esta zona de soporte acá. Entonces ya el stop lo paso a este valor de 122. Luego el stop lo vuelvo a subir a esta zona de 128. Y finalmente llego acá, en esta zona donde se cumple el objetivo de llegar a 144 pesos en primera medida. Luego yo había planteado un objetivo en 150 cuando supera este de 144. Que se puede ver en los análisis que subí en las publicaciones de Instagram. Y lo que también tenemos es una divergencia bajista en todo este movimiento. Bien, entonces tenemos nuevos máximos acá. Con el indicador no haciendo máximos. Bien, entonces tenemos una divergencia bajista. Finalmente, en el gráfico de una hora, vemos que llega a esta zona de valores y quiebra acá a la baja con un volumen importante, bien, respecto de las velas anteriores que tenía. Entonces, incluso por encima del promedio que se ve la línea ahí atrás. Entonces me lleva a mí al 28 de julio a cerrar la operación, ya teniendo un resultado bastante bueno, que era del 100% del capital invertido en opciones. Bien, entonces de esa manera cerré la operación. Básicamente el trade se da por lo que es la divergencia alcista y la proyección de este posible movimiento, y utilizando básicamente este indicador, que también nos permite como conocer un poco cuáles son las zonas de impulso y de retroceso. Bien, entonces por ejemplo acá tuvimos un impulso, acá corrige y luego tiene un segundo impulso que ya es más débil, entonces nos da la pauta de que puede estar finalizando ese movimiento. Bien, eso fue todo lo que hice. Apliqué el análisis, por supuesto siempre aplico líneas de tendencia, soportes. Más, si ven en el gráfico, yo tengo marcado desde hace mucho tiempo esta línea de tendencia, y acá la quiebra, pero no la quiebra, la alcanza y la testea casi, y a partir de ahí sale. Entonces eran varias las condiciones que se daban para tomar esa operación, pero bueno, era una operación de mucho riesgo, y más teniendo en cuenta que yo me acuerdo cuando abrí la operación, me hacía ruido el hecho de que operando en Argentina el 6 era hábil, el 7 era hábil, pero después teníamos el 8 que fue miércoles, si no recuerdo mal, y después tuvimos jueves y viernes feriado. Entonces yo tenía 2 días donde Estados Unidos iba a abrir y Argentina no iba a operar. Entonces era un riesgo bastante importante mantenerse con opciones que son de un riesgo elevado comprado, siendo que en Argentina no había operaciones. Pero bueno, tomé la operación teniendo en cuenta lo que había dicho acá de la ruptura y me arriesgué. Y por supuesto, siempre estuve vigilando también lo que es el ADR de Galicia, pero el análisis lo apliqué en pesos porque por supuesto que hay diferencias con el contado con liqui. Entonces
como yo estaba operando en pesos sobre las opciones, y digamos, el dólar también me afecta, entonces hago el análisis en pesos. Pero también había hecho el análisis en dólares y había establecido las posibles zonas de soporte y resistencia que podían ser relevantes, sobre todo a la hora de ya cerrar la operación, ver bien cuáles eran las zonas donde podía también haber alguna divergencia o alguna otra cuestión. Así que bueno, para no alargar más el video, eso es lo que hice para tomar esta operación en los calls de Galicia. Espero que les haya gustado. Arriba les dejo la tarjetita con el video de opciones financieras, una introducción al tema como para los que no conocen. Y bueno, si les gustó, espero que le pongan me gusta, espero que se suscriban al canal para motivarme un poco a seguir subiendo este tipo de contenido, y también los invito a comentar qué tipo de contenido quieren que suba al canal. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video y participar.